Muy bien, hermanos, paz de Cristo. Vamos a empezar para dar con el tema de hoy, ¿no? Vamos a hablar acerca del libro de Números, ¿sale? El último libro que vimos fue Levítico, entonces, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ya con Deuteronomio cerraríamos los primeros 5 libros de la Biblia, y por ende lo que dijimos que era el camino hacia la madurez que Dios nos muestra en esos 5 libros, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de profundizar un poquito en números. Tienen que apuntar todos, ¿verdad? Sí, ahí están sus teléfonos, tienen sus libretas, ahí que vamos a tratar de ser muy, muy prácticos y muy dinámicos. Muy bien, entonces, el libro de Números, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es que nos trata de enseñar a que dependamos totalmente de Dios. ¿Sí? Y esa precisamente es la lucha más difícil que tenemos como cristianos y que tuvo el pueblo de Israel. El creer y confiar que Dios tenía todo bajo control. Lo vemos desde el momento en que salen de Egipto, cuando la Escritura nos dice que el Señor planeó llevarlos al Mar Rojo. El Señor dijo, si los paso por la tierra de los filisteos, al ver la batalla se van a asustar y se van a regresar. Entonces el Señor planeó llevarlos al Mar Rojo, y pues ahí se empiezan a desesperar pensando que iban a morir ahí, empiezan a hacer todo un drama. Y va Moisés con el Señor y dice, Señor, pues ¿qué voy a hacer? Y Dios dice, pues agarra la vara y golpea el mar y pasa en medio por en seco. Entonces, Dios tiene todo siempre bajo control, ¿ok? Nosotros por las circunstancias nos dejamos llevar y a veces pues no dejamos que Dios opere, no dejamos que Dios actúe, no dejamos que Dios obre. Le queremos ayudar a Dios, le queremos decir a Dios cómo hacer las cosas. Queremos brincarnos procesos, queremos brincarnos etapas, o simplemente no le hacemos caso y hacemos las cosas a nuestra manera, y es donde decimos, me topé con pared. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, ¿no? Los caminos de Dios son más altos que los míos, sus pensamientos son más altos que los míos. ¿Dónde estabas? Le dice el Señor a Job, cuando yo creé todo. O sea, no podemos decirle a Dios cómo está el teje y maneje, porque Él es el que se sabe cómo está todo el teje y maneje. ¿Ok? Bueno, entonces, perdón, me pasé un poquito. Ok. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, verso 12? Vayanlo buscando, ahorita lo vamos a leer. Entonces, Romanos 7, hermanos, nos muestra la contraparte del libro de Números. O sea, Números, ¿qué quiere decir? Dios nos quiere llevar de un estado de derrota a un estado de victoria. Cuando nosotros leemos Romanos 7, el apóstol Pablo, pues, que es el que lo escribe, el libro de Romanos, habla la condición de un ser humano que está totalmente derrotado. Ahí en su casa léanlo. Cómo el pecado nos hunde, cómo el pecado nos lleva a la perdición, cómo el pecado nos aleja de Dios y nos hace tener un estado de derrota continuo. ¿Qué dice Proverbios capítulo 14, versículo 12? Por favor. El que lo tenga, léalo. Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, hay caminos que al hombre piensa él que está haciendo lo correcto, piensa él que está haciendo las cosas bien, pero al final siempre son ¿de qué? De muerte. Muerte espiritual, puede ser muerte física también, pero aquí estamos hablando de cuestiones espirituales, ¿no? Entonces el ser humano, haciendo las cosas a su manera, lo único que va a encontrar es la muerte espiritual, la perdición, ¿ok? Y a detalle lo vemos en Romanos capítulo 7, léanlo y estudienlo con detenimiento en sus hogares. Muy bien. Ahora, Números, hermanos, ¿qué nos muestra? Nos muestra un grupo de creyentes que abandonó Egipto, pero no podían conquistar todavía Canaán. O sea, salieron de Egipto, salieron de la esclavitud, pero no pueden alcanzar las tierras prometidas. Hay mucho cristiano hoy día que vive así, no está en pecado, ya no vive la misma vida que vivía antes. Ya no están en la droga, no están en el alcohol, el matrimonio está medianamente bien. La economía pues tiene sus altibajos, pero nada que no se pueda solventar. Mas sin embargo es una vida que se estancó. A la hora de alcanzar algo más ya no lo podemos alcanzar. A la hora de realmente ver la mano de Dios moviéndose en nuestras vidas, pues ahí se queda, ¿no? Y empezamos a convertirnos en cristianos, como a veces se les mal llama, cristianos de banca, cristianos fríos, hermanos que no se terminan por comprometer, o sea, no alcanzan realmente el plan de Dios y quedan varados en el desierto y mueren en el desierto esperando algún día alcanzar todas las promesas. No, es ese hermano que todos los domingos viene a la iglesia, habla en lenguas, pero nunca se ganó un alma, nunca pudo desarrollar un ministerio. Todo el tiempo testifica de que Dios lo anda salvando al último de sus problemas, pero nunca se le alcanza a ver una prosperidad en ninguna parte de su vida, en ninguna área de su vida. Entonces, ese es el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero no alcanzaron a conquistar las tierras prometidas por la necedad que había en sus corazones.
Entonces, el libro es el libro del peregrinaje de Israel hasta que por fin deciden confiar en Dios. Y así es la vida del ser humano, es un peregrinar hasta que no le soltamos a Dios nuestra vida y el control de nuestra vida y dejamos de andar peregrinando, dejamos de andar dando tumbos y dando vueltas por la vida, ¿sale? Entonces, la estructura de Números, hermanos, tiene 3 partes principales, ¿no? La primera de ellas es cuando el pueblo ya está listo para conquistar la tierra. Lo vamos a ver en Números del 1 al 10. Usted va a ver inclusive que Dios les dice, pues levántense y conquisten la tierra que yo les doy. O sea, no era un volado al aire, no era una rifa a ver quién se la ganaba, era una promesa de Dios. Le dijo, la tierra ya es de ustedes. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que levantarse e ir a conquistar la tierra. ¿Recuerdan cuando veíamos un poquito sobre Levítico? Que decíamos que Dios llega un momento en que llega a nuestra vida y empieza a cambiar cosas sin que nosotros nos esforcemos. Llega a mi vida el Señor, se lleva la tristeza, me resuelve alguna enfermedad, mi matrimonio está por destruirse, pues no se arregló al 100, pero tampoco se destruyó. Y ahí nos deja el Señor. Entonces hay ocasiones en las que Dios va a hacer cosas por nosotros, pero hay ocasiones en que a nosotros nos toca pelear el resto de la batalla. Y Números nos muestra esa parte de ese pueblo que ahora tenía que conquistar. Dios les dijo, ya los saqué de Egipto, ya los liberé, ya mandé las plagas, ya hice todo. Ahora les toca a ustedes levantarse, pisar la tierra y pelear la tierra para conquistar esa tierra que yo les prometí. Pero ¿qué creen que pasó con el pueblo de Israel? Dudaron. No lo hicieron. Y no pudieron alcanzar la promesa. La segunda parte del libro nos muestra ese fracaso para heredar la tierra prometida, de Números capítulo 11 hasta el capítulo 25. ¿Ok? Y la última parte es cuando ya Dios levanta una nueva generación para conquistar la tierra, después de que el Señor dijo, esto ya me tentaron muchas veces, pasó la rebelión de Coré y muchas otras cosas más. Antes de eso, el Señor dijo, esta generación no va a conquistar la tierra prometida. Y tuvo que levantar el Señor otra generación que sí cumpliera con el plan que la generación anterior no logró, y es la generación de Josué. ¿Sí? Entonces, históricamente hablando, Números termina hasta Deuteronomio. Números termina con la muerte de Moisés. Hasta el último capítulo de Deuteronomio, ahí termina Números realmente, ¿no? Pero pues está dividido así el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley. Después de esa segunda generación que Dios levanta, Dios vuelve a dar la ley una vez más. Por eso se llama Deuteronomios. Deutero, segunda, nomios, ley. Eso significa Deuteronomio. Entonces Dios vuelve a darle la ley a esa nueva generación para que hagan otra vez el plan que Dios ya había trazado, y le da a Josué exactamente las mismas instrucciones. Levántate y conquista la tierra. Pero esta vez Josué no mandó 2 espías, esta vez Josué mandó solamente a 2. Pero ahorita hablamos de, bueno, la próxima semana hablaremos de Deuteronomio, ¿ok? Bueno, y eso lo encontramos en Números del 26 al 36. Ahora, hablando de la primera parte de este libro, o lo primero que trata de enseñarnos es, Dios provee al pueblo de Israel para la guerra. Les da un ejército, les da una estructura, les da todo. Les da el plan para que conquisten las tierras prometidas, cómo es que se iban a organizar como nación, pero sobre todo el Señor les da un orden. ¿Por qué? Porque iban a ir a un desierto que nadie conocía y estaba rodeado de tribus hostiles que habitaban aquella tierra. ¿No acaso dijo el Señor Jesús, yo los mando como ovejas en medio de los lobos? Pero confíen, en el mundo tendrán aflicciones, pero yo vencí al mundo. Entonces el Señor les dice, miren, van a ir a un desierto que ustedes no conocen, rodeado de tribus que están más desarrollados que ustedes, que tienen armas, que son gigantes, que son salvajes, que son sanguinarios. Yo les voy a decir qué es lo que van a hacer. Entonces Dios les provee todo. Dios ordena a las tribus, les pone en medio de esas tribus, del tabernáculo en medio, una columna de fuego y una nube. ¿Para qué? La nube para que de día les cubriera el sol, y la columna para que de noche les diera calor e iluminación. El tabernáculo en medio, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, guiando y dirigiendo al pueblo. Y el orden de las tribus alrededor, pues la dependencia que ellos tenían de Dios y el orden que Dios ahora les había dado como una nación. Entonces Dios les proveyó todo. La nube y la columna que representaban también señal de provisión de Dios. O sea, Dios puede y quiere dirigirnos en medio del desierto. Quiere llevarnos hasta la tierra prometida, y su presencia es lo único que necesitamos. Eso es lo que Dios le estaba diciendo hasta ese momento. Me tienen a mí, yo habito en medio de ustedes, yo les voy a decir cómo le van a hacer, cuándo se van a levantar, cuándo se van a acostar, yo les voy a proveer absolutamente todo. Pero el pueblo de Israel dudó. El pueblo de Israel no tuvo la fe, y esa victoria que ya tenían asegurada, la perdieron. ¿Por qué? Por su falta de fe. Acuérdense que la palabra dice
que la única manera de agradar a Dios es a través de la fe. Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Entonces Dios les da la estructura, pero en los capítulos 11 al 21 algo pasa. Algo pasa en los capítulos que el pueblo comienza a quejarse de todo. Que el pueblo comienza a renegar de todo. ¿Qué es lo primero que hace el pueblo? Pues Dios, para empezar, ¿por qué nos sacó de Egipto? Dios, ¿por qué nos trajo de allá? Aquí solamente comemos maná todos los días. Maná en la mañana, maná en la tarde y maná en la noche. Maná, 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 maná. No la banda, sino pan. Un pan que estaba hecho de una mezcla de miel y aceite, que era como una tipo galleta seca. Imagínense comer todos los días galletas Marías. Desayuno, comida y cena galletas Marías, pero de a gratis. Entonces el pueblo se empieza a quejar, todo les parecía mal y se empezaron a acordar, de todo lo que ellos pasaban en Egipto, pero tenían como que una memoria selectiva, porque no se acordaban de los azotes, de las jornadas extensas de trabajo, de que eran un pueblo que era esclavo y de que clamaban por un libertador que los sacara de Egipto. ¿Qué representa el maná, hermanos? Y eso es una enseñanza que tenemos que llevarnos nosotros y aplicarla todos los días. Si el Señor les dio a comer maná, desayuno, comida y cena, y el maná representa la provisión de Dios y representa el Espíritu Santo, ¿qué es lo que necesita entonces el cristiano? El Espíritu Santo. Desayunar, comer y cenar, presencia de Dios. Desayunar, comer y cenar, Dios. Eso es todo lo que necesitamos. Dios les estaba diciendo, no necesitan nada, hombre, no tienen que trabajar, no tienen que esforzarse, la comida les cae, quieren agua, les doy agua. Si quieren algo más, pídanme algo más. No, el problema no es que lo pidas, el problema es cómo lo pides. Si el pueblo hubiera pedido, Señor, pues mándanos carnita, el Señor les manda carnita. Él les había prometido que los iba a proveer, ¿cuál es el problema? Entonces a veces nosotros, hermanos, nos damos cuenta que lo tenemos todo. Y nos empezamos a quejar, otra vez ir a la iglesia, otra vez ir a la oración, otra vez ir a la célula. La gente ni se convierte, la gente no va a la célula, la oración no se prende. Pues ¿para qué te quejas? ¿Qué preferirías? ¿Cómo estabas antes en el mundo? Te quedabas el lunes en tu casita peleándote con el marido, peleándote con la mujer, encerrado en tu depresión. Ahora estás aquí en la casa de Dios. ¿Cómo llegaste a la iglesia? ¿Cómo llegaste a la casa de Dios? Que en ese momento deseábamos estar aquí, así como estaban las cosas, así deseábamos estar aquí. Pero llega un momento en que ya nos empezamos a quejar de que pues ya no vemos más de Dios en nuestra vida, pues búscale más entonces. Cómele más del corderito, cómele más de lo que Dios tiene para ti. Entonces, hubo 3 niveles de queja, y el primer nivel de queja que el pueblo tuvo fue contra las circunstancias que ellos estaban atravesando. Se enfadaron, como les mencioné ahorita, de comer todos los días, las 3 comidas al día, maná. Se quejaron de que les faltaba carne, y ¿qué hizo el Señor? ¿Quieren carne? Pues les voy a dar carne hasta que se harten. Y dice la Escritura que comían tanta carne que hasta se les salía por la nariz, de tanta carne que tenían para comer. Digo, Señor, pues coman hasta que se harten. Porque se quejaban y decían, allá en Egipto teníamos puerros, teníamos ajos, teníamos carne, teníamos cebollas, y aquí puro maná. Y el Señor como que les dijo, yo les puedo dar más que Egipto, pero no lo van a disfrutar. Entonces, a pesar de que Dios los proveyó de todo eso, el pueblo siguió quejándose. El pueblo seguía renegando de que Dios los estaba bendiciendo. Y entonces Dios les hizo pasar por 3 juicios. Primero dice la Escritura que hubo un incendio en el campamento, una columna de fuego bajó y quemó una parte del campamento. Después hubo una plaga en el campamento. Y al último, pues fueron mordidos por serpientes venenosas, que al final vamos a ver qué es lo que el Señor estaba tratando de decir por eso. Pero hubo 3 juicios sobre el pueblo por quejarse de esas circunstancias. Entonces, el segundo nivel de queja que ellos atravesaron fue la queja contra la bendición de Dios. O sea, como les decía ahorita, hermanos, va a haber ocasiones en las que Dios te va a decir, ¿quieres la bendición? Tienes que pelear por esa bendición. Tienes que luchar, tienes que esforzarte por alcanzar la bendición. Y a veces nosotros como hijos de Dios nos negamos a recibir esa bendición. ¿Por qué? Por una mala actitud. Porque no queremos pelear, porque no nos queremos esforzar. ¿Y el pueblo qué hizo? Fueron a la tierra prometida, cuando Dios les dijo, vayan, ahí está la bendición, es de ustedes la tierra. Tienen que ir solamente a pelear por ella, conquistarla. Y la victoria yo ya se las di. La tierra les pertenece, está en sus manos. No desaprovechen la oportunidad. Fueron, vieron la tierra, vieron que dice la Escritura, la expresión que usaron es
una tierra en la que fluye leche y miel. ¿A qué se refiere la Escritura con que fluía leche y miel? Podemos interpretar que al decir que fluía la leche, quiere decir que había muchas vacas o muchas ovejas. Así que si había muchas vacas y muchas ovejas, quiere decir que había mucho pasto. Si había mucho pasto, quiere decir que había mucha agua. Y si había agua, quiere decir que había buenos cultivos, había buena tierra. Y si había buena tierra y había miel, había muchas abejas. Entonces las abejas son las que se encargan de polinizar los cultivos. O sea, era una tierra en la que se podía sembrar y en la que se podía hacer ganadería sin ningún problema. Llegaron con frutos que eran enormes, que decían, miren, esta bendición está ahí. ¿Y qué dijeron? No, Dios se equivocó. Los gigantes están así, las murallas están así, la tierra nos va a comer vivos a nosotros, somos como langostas, nos van a devorar como el pan. Imagina al Señor dándose topes, ¿no? Y a veces nosotros así negamos de la bendición, simplemente no querían conquistar la tierra, querían todo día gratis, y así no se puede. Quiero tener un ministerio, pero no quiero pagar el precio de la oración. Quiero que mi matrimonio se salve, pero no quiero cambiar el precio de cambiar yo. Quiero obtener tal bendición, pero no quiero pagar el proceso de un quebranto. No quiero que Dios me exija, quiero que Dios me bendiga, pero yo no quiero esforzarme más. Estoy demasiado cansado para el servicio, tengo muchas cosas que hacer como para yo comprometerme con Dios. Cuando el Señor nos dice, oye, pues echa tu carga sobre mí. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Por qué permites que el mundo te cargue con su yugo? Y decía a los varones en la última reunión que tuvimos, cada vez veo que trabajan más y les rinde menos. ¿No se están dando cuenta? Le piden al Señor, el Señor se los da y al fin de cuentas no les rinde, no hay bendición. Y la Escritura dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, ¿no se están dando cuenta, mis hermanitos? Les decía que esto es espiritual. Echen su carga sobre el Señor. Hagan lo que Dios les mandó a hacer. Comprométanse con el Señor así como se comprometen con su trabajo y van a ver cómo Dios les va a abrir puertas. Yo no les digo, dejen de trabajar. Yo lo que les digo es, comprométanse más con el Señor. Esfuércense más con el Señor. Que estoy cansado, pastor. ¿Y el Señor no sufrió en la cruz? De hecho, hasta la Escritura lo dice, pues ni que hayan sufrido hasta la muerte por sangre. O sea, ¿para qué le lloran tanto, pues? ¿Quién sabe el sufrimiento más que el que pagó el dolor de dolores en esa cruz del Calvario? Entonces, a veces estamos nosotros así. ¿Y cuál fue el resultado de esa segunda queja? Que fue cuando el Señor dijo, ya, van a vagar 40 años en el desierto. ¿No quieren conquistar la tierra? No la conquistan. Voy a levantarme a otra generación que lo va a hacer. Ustedes no lo van a hacer. Y qué tristeza, hermanos, cuando Dios nos muestra que Él es Dios y si nosotros sigue siendo Dios. Dejamos pasar la oportunidad porque pues, se nos hace fácil. Cuando Dios dice, no quieres tú, pues yo voy a poner otro. El pastor no quiere funcionar, pongo otro pastor. Al hermano no se quiere activar, pues traigo otro hermano a la iglesia, uno nuevecito, mira, que se compromete. Así es Dios. Si nosotros perdemos la oportunidad por no hacer las cosas bien, el Señor levanta a otro y punto. ¿Qué le pasó a Saúl? Levantó a David. ¿Qué le pasó al pueblo este? Levantó otra generación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el tercer nivel de queja que hubo en el pueblo? Empezaron a murmurar en contra del liderazgo. Es otra característica, hermanos, de un cristiano derrotado. Critica la autoridad establecida por Dios. ¿Por qué? Porque no se siente que él se tenga que sujetar a alguien que represente una autoridad moral. Es un cristiano que está derrotado, no se puede sujetar a una autoridad porque su orgullo no se lo permite hacer. Porque el cristiano vive en pecado por orgullo, porque no quiere vencerse a sí mismo. Entonces, un cristiano derrotado siempre va a criticar la autoridad establecida por Dios. Va a criticar al líder de varones, va a criticar al líder de damas, va a criticar al pastor, va a criticar a los obispos, va a criticar a medio mundo. ¿Por qué? Porque está en derrota, no puede ver el gozo de servir al Señor, no puede ver el gozo de servir en la iglesia, no puede ver el gozo de ver la mano de Dios porque él está derrotado. Oye, ¿cómo no me voy a gozar y alegrar de que la iglesia crezca si es el pueblo de Dios? Si el Señor está haciendo su obra perfecta. ¿Sí? Ahora, 3 sacerdotes dividieron el país. ¿Quiénes fueron? Coré, Datán y Abiram. Como muchos cristianos hoy dividen el cuerpo de Cristo. Pues hay iglesias que se dividen numéricamente, físicamente se separan, pero hay iglesias que están divididas por dentro. Israel estaba dividido por dentro, hasta que explotó y pues se empezaron a dividir por fuera, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Todos esos rebeldes fueron tragados por la tierra.
en el famoso caso de la rebelión de Coré. Dice la Escritura que se lo abrió la tierra y se los tragó a todos. ¿Por qué? Porque laceraron el cuerpo, laceraron al pueblo. Un cristiano, hermano, que murmura, está lacerando el cuerpo, está lastimando el cuerpo. Yo les comento, hay gente que dice tener dones espirituales y cada que Dios les habla, la iglesia se divide. Cada que Dios les habla, se hace un polvarón en la iglesia. Cuando la Escritura dice que los dones espirituales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, si una persona dice, Dios me habló y la iglesia no se edificó, sino que hubo murmuración, hubo división interna y externa, entonces no habló por Dios. Y esos hombres fue lo que hicieron. Dijeron, ¿a poco Dios nomás habla por Moisés? ¿Y quién es él? ¿Que acaso Dios no puede hablar también por nosotros? Y empezaron a decir que Dios hablaba a través de ellos. ¿Y qué hicieron? Dividieron al pueblo. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó que se los tragara la tierra. Entonces, cuidado con el chismecito, aunque esté sabrosito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero después de esto, ¿qué creen que pasó? El pueblo siguió murmurando. O sea, el Señor se llevó a los rebeldes y el pueblo siguió murmurando. Entonces, ¿cuándo se detuvo eso? ¿Cuándo se detuvo la murmuración y la división interna en Israel? Por dos acontecimientos que pasaron. Primero, nos narra la Escritura un hecho donde se pusieron las varas de varios sacerdotes, las dejaron ahí y al día siguiente la vara de Aarón había reverdecido y tenía unos almendros colgando. Y lo vieron como una señal de que Dios aprobaba a Aarón, el sumo sacerdote escogido por el pueblo, hermano de Moisés. Entonces, hermanos, cuando Dios aprueba a una persona, se mide el resultado en el ministerio de esa persona. Cuando Dios aprueba a una persona, se mira que esa persona prospera, se mira que esa persona crece, se mira que esa persona avanza. Entonces, cuando Dios levanta a alguien, nosotros no podemos decir que no. ¿Sí? Y segundo, hubo serpientes venenosas. Vayan de una vez a Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Todos está en Biblia digital, deben de tenerlo al toque el texto. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Vamos a ver qué es lo que nos está tratando de decir Números aquí. Nos dice la historia de Números que hubo una especie de invasión de serpientes, plaga de serpientes, que empezaron a morder al pueblo. Y el pueblo empezó a morir por el veneno de la serpiente. Entonces el Señor le dice a Moisés, levanta una vara y pone una serpiente en la vara. Han visto que en las ambulancias o por lo regular en las facultades de medicina, para representar pues, el logo de la medicina, es una serpiente enroscada en una vara. De ahí viene. Entonces, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Levanta esa serpiente y todo aquel que mire esa serpiente de bronce va a quedar sano de la mordida de la serpiente, del veneno de la serpiente. ¿Me ayudan a leer Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, por favor? Adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué nos estaba diciendo aquí Número? Nos estaba haciendo un acto adelantado, un acto profético, llamémoslo así. Nos estaba haciendo un acto escatológico de que Cristo iba a ser levantado en la cruz. ¿Y ahora qué necesitamos nosotros, hermanos? Si venimos de una vida en derrota, de una vida en la que no podemos crecer, en la que no podemos avanzar, estamos atorados en un cristianismo de desierto, en el que no podemos ver la bendición de Dios en ningún área de nuestra vida, independientemente de las pruebas y las luchas que la vida tiene, hay que voltear a ver a la cruz de Cristo. Pero a veces los cristianos hacemos todo lo contrario. Volteamos a ver nuestra necesidad y a trabajar para resolver esa necesidad. Volteamos a ver el afán y nos afanamos. Volteamos a ver la amargura y actuamos por la amargura. Volteamos a ver el rencor y actuamos por el rencor. En lugar de voltear a ver a la cruz de Cristo, empezamos a ver a cualquier lugar y nos aleja de Cristo. Entonces, para ser curados de la muerte de esa serpiente, que no dice acaso la Escritura, que Cristo iba a ser herido en el calcañar por la serpiente, pero él iba a pisar la cabeza. Es algo simbólico lo que está hablando aquí las Escrituras. Vamos a ser sanados de la mordida de la serpiente eterna que es Satanás y la obra de Satanás en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que mantener haciendo? ¿Qué dice Hebreos? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pase lo que pase, la mirada puesta en Cristo. Que me falló el pastor, que me fallaron los hermanos, que me falló.
Mira, no hay justificación. De hecho, la Escritura lo dice. No hay justificación para el hombre. O sea, allá adelante Dios no le va a poder decir, perdón, es que yo era ateo, no pude creer en ti porque no me convenciste. El Señor le va a decir, no hay justificación, te puse todas las pruebas, no quisiste creer por necio. Ay, Señor, es que fíjate que yo nunca pude corregir ese detalle en mi vida porque yo de niño sufrí mucho. El Señor le va a decir, no, aquí no hay justificación. Tú agarraste eso como pretexto para justificarte que sufriste. Y lo agarraste para victimizarte y justificarte tú solo, y tu conciencia la aplacaste justificándote a ti mismo. Pero ante mí no hay justificación. Tú pudiste haber vuelto a ver a mi cruz y ser sanado de todo mal. Entonces, ante Dios no hay pretextos. Por eso llega un momento, hermanos, en que hasta dónde se le extiende la gracia a una persona, hasta dónde se le extiende la misericordia a una persona, hasta el momento en que la persona empieza a abusar de la gracia y de la misericordia. Hasta ese momento ya no se le puede extender más gracia. Porque hay gente que dice, ese es el pretexto que más me gusta, cuando una persona dice, a mí nadie me puede juzgar. Ah, nadie te puede juzgar, seguro. No, es que la iglesia no está para juzgar, está para amar. Amén, la iglesia está para amar, pero la iglesia también está para juzgar. Porque entonces esto se va a convertir en una anarquía y cada quien va a hacer lo que quiera. Y eso nunca se permitió con Dios. El Señor reprendió el pecado del pueblo, pero siempre le dio una solución. Entonces la solución está, entrégate a Cristo. Si no se te entregó a Cristo, yo tengo que juzgar. En este caso, que soy el pastor, me toca a mí hacer el juicio. Entonces, ¿la iglesia puede juzgarte? Claro que sí, la iglesia puede juzgarte. Que en la victimización y el chantaje digamos, no, que por qué me juzgan, por qué esto. Ah, bueno, ahora hay límites, ¿no? Tampoco vamos a exponer la vida de una persona. Pero no se le va a dejar decir al pecado, pecado, ni a la persona que está mal no se le puede dejar decir que se tiene que corregir. Entonces, cuando una persona ya abusa de la misericordia y la gracia, abusa del sacrificio de Cristo, entonces sí hay que hacerle ver de otra manera que está equivocado, aunque no les guste. ¿Sí? Se quedan muy serios, hermanos, Ok, entonces, ya vamos a terminar, Y precisamente aquí terminamos, y eso es algo también importantísimo, miren. Dice el capítulo 26, que se empiezan a partir, del capítulo 26, se narra el tercer y final traslado del pueblo. De ahí hasta el 31 termina el libro de Deuteronomio. Pero pasa aquí un asunto, con las hijas de un varón llamado Zelofejad. Eran 5 damas, 5 señoritas, no había un hijo varón, y acuérdense que la tradición decía que el que heredaba era el primogénito, y si era varón heredaba la mitad del total de la herencia. O sea, si del 100% de la herencia del papá, la mitad toda era para el primogénito varón, y el resto se repartía solamente entre los varones. Las mujeres no heredaban. Entonces estas 5 mujeres fueron ante Moisés y le dijeron, oye, pues nuestro padre no tuvo varones, solamente somos nosotras, nos van a quitar todo. Y se les permitió heredar a ellas. ¿Sí? O sea, el Señor les da derechos. Esas tradiciones no eran bíblicas, Dios no las puso, eran tradiciones de esos pueblos semíticos, pero no eran cosas que Dios hubiera establecido. Por ejemplo, vemos otra situación, otro asunto, en el caso de la mujer adúltera, que le dicen a Jesús, esta mujer fue hallada cometiendo el acto del adulterio. Ok, la mujer fue hallada cometiendo el acto del adulterio, ¿con quién? Pues con un varón. ¿Dónde el varón? Y el Señor no abrogó la ley, no dijo, no, perdónenlo, no, dijo, el que esté de pecado tire la primera piedra. Pero no fue rajatabla, no dijo, pues denle. Dijo, el que esté libre de pecados tire la primera piedra. ¿Me sigue? Ahora, ¿qué otro asunto vemos? La mujer de flujo de sangre. Por tradición, por ley, la mujer no podía estar entre el pueblo. Cuando una mujer pasaba su periodo tenía que alejarse, de hecho dormía en el terrado de la casa, porque se creía que estaba impura. Entonces se norma eso y se toman esas medidas. Pero la mujer de flujo, estrictamente hablando, no debería haber estado ahí. Ella debería haber estado apartada. ¿Y qué hizo? Fue con Jesús. Entonces imagínense, está una multitud de gente presionando a Jesús y Jesús dice, ¿qué me tocó? Y dije, pues para decirte, mi hijo, pues hay un mundo de gente aquí, pues todo el mundo te está tocando. Jesús dijo, no, pero quien me tocó lo hizo con fe, porque poder salió de mí, virtud salió de mí. O sea, el Señor dignificó a esa mujer.
no la rechazó, sanó su enfermedad. Mientras el pueblo lo que debía hacer era rechazarla. Entonces, ¿qué nos está diciendo con estos números? Que para Dios, como dice la Escritura, no hay varón ni mujer. Para Él todos somos exactamente iguales. Los del movimiento del abecedario dicen, ahí está, miren, ahí estamos nosotros ahí. No hay hermanos dentro del camino de Dios. Lo que sí es que el Señor no hace distinciones entre que el varón vale más o la mujer. Hace una distinción de roles. El varón es la cabeza del hogar y la mujer es ayuda idónea en esa unión. Pero no quiere decir que el varón valga más o tenga un privilegio por encima de la mujer. Es una responsabilidad la que tiene de rendir cuentas por su casa. Y la mujer es la ayuda idónea para esa labor, esa tarea. Pero no es que valga más que el otro. Entonces el Señor repite ofrendas y sacrificios que le dio en Levítico, se las repite a este pueblo. ¿Para qué? Para que continúen con la vida religiosa. ¿Por qué? ¿Qué nos enseña Levítico, hermanos? ¿Se acuerdan? La manera en que nos vamos a relacionar con Dios, entre las muchas otras cosas. Entonces, ¿qué dice el Señor? Así se van a relacionar conmigo por medio de sus rituales. Se libra una guerra santa contra los madianitas, dirigida por un sacerdote. Se establece en ciudad de refugio para aquellas personas que habían cometido un delito y estaban esperando juicio. Entonces había mucha gente que quería cometer venganza. Entonces lo que se hizo fue, se establece en ciudad de refugio para que esas personas que estaban esperando un juicio por un delito, pues estuvieran seguros, estuvieran protegidos. Y como les mencionaba ahorita, ¿no? Históricamente hablando, Números termina en el último capítulo de Deuteronomio con la muerte de Moisés. Históricamente hablando, pero así quedó en el canon bíblico establecido, ¿no? Ahora, el libro de Números, entonces, ¿qué es, hermanos? Es un reflejo del perpetuo fracaso de la terquedad del ser humano. Es el libro de Números. Un reflejo de todas las cosas que nosotros hacemos por nuestra propia voluntad y que siempre nos va mal. Pero también es una muestra de la inagotable paciencia de Dios para aquel que fracasa espiritualmente. Dios nos sigue esperando que volvamos a Él. ¿Cómo? Volteando a ver a la cruz, volviendo a relacionarnos con Él, esperando que nos diga, hijo mío, te voy a hacer una nueva criatura las veces que sea necesario, pero ya ponte las pilas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Adelante. Si fuéramos infieles, Dios sigue siendo fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. O sea, Dios no puede romper sus promesas. Entonces, si yo le fallé al Señor, si espiritualmente no estoy bien, Dios sigue siendo fiel para restaurarme y para regresarme todas esas promesas que están ahí. Aunque el enemigo me diga otra cosa, si yo me arrepiento de corazón y me reconcilio de corazón con el Señor y me arrepiento realmente de lo que estoy haciendo mal, el Señor puede devolverme todas y cada una de esas promesas. Preguntas, hermanos.